Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Alguna vez has sentido que Dios te advierte de algo antes que pase? Hoy vamos a hablar de códigos revelados, de cómo Dios nos muestra lo que está oculto y nos da acceso a información que el enemigo quiere mantener en secreto. Hola, te saluda tu hermano y amigo el pastor Braulio Núñez y te doy la bienvenida a Esto No Es Un Cuento. Te pregunto, ¿has tenido un sueño, una palabra, un presentimiento que luego se cumple? Escribe en los comentarios si tú has tenido lo que mucha gente le llama un déjà vu. Quiero leer tus comentarios. Hoy vamos a descubrir cómo Dios usa a hombres o usó a hombres como Eliseo, Daniel, José, entre otros, para revelar lo que nadie más podía ver. Quédate hasta el final porque esto puede cambiar tu manera de escuchar a Dios. Dios te muestra lo que otros no ven. Y vamos a usar la historia que se encuentra en Segunda de Reyes. Esta historia me fascina porque dice que el rey de Siria planeaba atacar al pueblo de Israel, pero cada vez que hacía un plan, el profeta Eliseo ya lo sabía. Este rey se turbó y dice que estaba tan frustrado que pensó que tenía un traidor en su equipo. Sus soldados le dijeron: no, señor, es que el profeta Eliseo sabe hasta lo que hablas en tu habitación más secreta. Así como Eliseo, Dios quiere mostrarte estrategias ocultas, no solo sobre enemigos físicos, sino sobre ataques espirituales en tu vida. ¿Te gustaría que Dios te mostrara lo que el enemigo trama contra tu vida? Comenta sí, quiero escuchar a Dios. Y sigue viendo este video. ¿Qué es un código? Un código es una información oculta que solo puede entenderse con una clave. Y la clave para recibir la revelación es la comunión con Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios revela secretos. En Génesis 3:15, Dios anuncia la redención de Jesús. En el capítulo 6, Noé recibe la advertencia del diluvio. En el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios revela a Abraham su promesa. En 2 de Corintios 2:11 dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Te pregunto, ¿sientes que Dios te habla en sueños o a través de la Biblia o a tu espíritu? Comenta, di Dios me habla. Pero a veces no entiendo. Dios te muestra los planes del enemigo. Dios no quiere que andes a ciegas. No quiere que tú camines así, Él quiere que tú tengas el conocimiento de lo que te va a pasar y de las luchas y los ataques que el enemigo tiene planeado para con tu vida. Lo podemos ver en Lucas capítulo 22, versículo 31, cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás ha pedido zarandearte. Dios quiere revelarte de igual manera cuáles son los planes para que tú estés alerta, pero para eso tienes que escuchar la voz de Dios y tienes que aprender a descifrar lo que Dios está hablando, porque muchas de las veces Dios nos habla, nos da a nosotros códigos. ¿Y por qué nos habla de esta manera? Para que nosotros nos interesemos en la búsqueda de su presencia y no estemos tan pendientes a las cosas que nos distraen y podamos tener una relación directa con Él. Número 1. Hay que tener una relación constante con Dios. No es solo los domingos, escucha. 2. Tenemos que estar atentos a su voz. La oración, sueños, impresiones. Número 3. Discernir cuando Dios nos está advirtiendo algo. Vuelvo y te pregunto, ¿alguna vez sentiste que Dios te advirtió de algo y luego pasó? Escríbemelo en los comentarios, que yo sé que a ti te ha pasado y a mí me ha pasado. Hay casos bíblicos de revelación sobrenatural. Y Dios de igual manera quiere revelárnoslo a nosotros. Dios siempre ha revelado lo oculto a su pueblo y aquí te voy a dar unos cuantos ejemplos. Mira, había una hambruna que venía. Dice que Dios le mostró a Faraón. Y a mí esta historia me fascina, porque voy a estar tocando un punto aquí que yo sé que a los brujos, si tienes algún brujo por ahí que se pasa diciendo
que puede ver el futuro y que puede adivinar lo que te va a pasar. Mira, escúchate lo que pasó aquí en la historia bíblica, y no solamente a José, porque también aparece en Daniel, pero esta historia me fascina. Dice la historia bíblica, y yo sé que tú la conoces, que Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, nadie, ni los brujos ni los magos del reinado podían interpretar. Y el sueño era difícil, un sueño difícil, así que mandan a buscar a José. Voy a hacer la historia larga, corta. Estaba preso, ya tú lo sabes, se habían olvidado de él. Pero ahora llega José donde Faraón, y aunque los brujos intentaron, no pudieron revelar o interpretar lo que Dios estaba hablando. Escucha, esos que van donde brujos para saber lo que le va a pasar, esos que van donde magos, donde hechiceros, donde los que leen las cartas, donde los que leen las piedras, donde los que leen la taza de café, como en algunos países, y otros sinnúmero de cosas, tratando de saber lo que va a pasar. Mira lo que dice la Biblia, que hay revelaciones que Dios da, que los brujos no la pueden interpretar, solamente los siervos de Dios pueden recibir esa interpretación. ¿No te gustaría a ti también poder tener esa revelación de parte de Dios? Que Dios pueda revelarte lo que va a acontecer y tú poder entender la voz de Dios. Dice que José recibe entonces la revelación de Dios, lo que lo hace ser promovido al trono como segundo hombre al mando. Y aquí la cosa se pone aún un poquito más difícil, porque voy a estar tocando aquí lo que pasó con Daniel. Y el caso de Daniel es aún más difícil, porque dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, capítulo 2, versículo 1 al 23, para que lo leas. Y dice que el rey olvidó el sueño. El rey olvidó hasta lo que había soñado. Aquí sí la cosa se puso difícil. Dice que mandó a buscar a los magos, mandó a buscar a los astrólogos, mandó a buscar a todo el mundo para que le interpretaran ese sueño, pero nadie podía, porque no solamente necesitaba su interpretación, sino que no recordaba lo que había soñado. Pero cuando tú te metes en oración, qué bueno cuando Dios revela. Mira, voy a hacer un paréntesis. Recuerdo que mi esposa no podía tener hijos, y una tarde orando a las 2 de la tarde, eran las 2 de la tarde, y para ese entonces yo estaba viviendo en Puerto Rico, y Dios me revela que un ángel desciende del cielo con un bebé en la mano y lo introduce en el vientre de mi esposa. No pasaron 2 meses, un predicador llega a nuestra congregación. Cuando ministra por mi esposa, Dios le da el mismo sueño. No pasaron 2 meses, mi esposa quedó embarazada. Somos padres de 3 niños, 2 varones y una hembra. Ya somos abuelos. Somos abuelos recién entrenados. Amén. Porque cuando Dios revela, Dios te quiere revelar lo que Él tiene planeado para tu vida. Entonces mira, dice que se olvidó Nabucodonosor de lo que había soñado, pero cuando Daniel se mete en oración, dice que le pide a sus amigos que también entren en oración para poder recibir la revelación de Dios. Por eso creo en las oraciones grupales, por eso creo en orar, por eso creo en pedir oraciones a otros que oren con nosotros por un caso en específico, para que Dios revele, para que Dios muestre. Y Dios todavía muestra. Esto es importante. Dios todavía muestra. Dios todavía revela lo que Él quiere hacer a favor nuestro. Y Él te quiere revelar lo que va a acontecer en tu vida. Tienes que estar pendiente a cómo Dios te está hablando, para que tus oídos estén agudizados y puedas entender cuando Dios te habla. Nadie podía interpretar el sueño, pero Daniel dice que en oración recibe la respuesta. Versículo 28, capítulo 2. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ojo, aquí ni los brujos, magos, ni ninguno de los hechiceros que habían en el trono pudieron revelar el secreto. Solo Dios puede darte la revelación real. Escucha, si crees que Dios puede revelarte cosas ocultas, comenta: Dios revela los secretos. Vamos,
Escríbelo ahí en los comentarios. Dios revela los secretos. El enemigo no puede tocarte sin permiso. Job, capítulo 1, versículos 10 y 12. Satanás tuvo que pedir permiso para tocar a Job. Lucas 22:31. Satanás pidió permiso para zarandear. Zarandear quiere decir estremecer. Pidió permiso para zarandear a Pedro. Y aquí hay algo muy importante. A veces nosotros mismos le abrimos la puerta al enemigo por ignorar las advertencias de Dios. ¿Cuántas veces Dios te advierte y no escuchas? Dios te está diciendo que vienen situaciones a tu vida, pero no escuchas, no puedes discernir la voz de Dios. Dios siempre revela lo oculto, pero nosotros debemos de estar atentos. Le dijo a Jeremías en el capítulo 33, que todo el mundo se lo sabe este verso. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una versión de este versículo que a mí me gusta porque le añade una palabra que para mí cambia todo el contexto, que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que aún tú no conoces. Hay cosas que todavía tú no conoces, aún no la conoces, pero si tú clamas a Dios, Él te la va a revelar. Dios está revelando códigos en este tiempo. Escúchame, Dios está revelando códigos en este tiempo. El enemigo no podrá sorprenderte si caminas en el Espíritu. ¿Quieres que Dios te muestre lo oculto? ¿Quieres discernir los planes del enemigo antes que sucedan? ¿Quieres recibir revelación divina? Entonces haz esto. Ora todos los días. Lee la palabra con atención. Escucha cuando Dios te hable. Ayuna para mayor claridad espiritual. Orar es un desafío. ¿Y por qué tú no te pones este desafío tú mismo? Ora esta semana y pídele a Dios una revelación específica. Dile: Dios, muéstrame algo que tú quieras por lo que tú estás pidiendo, y Dios te va a hablar. Dios te lo va a mostrar. Pídelo. Y si este video te ha alentado, compártelo, dale like, comenta para que el algoritmo de YouTube pueda promover este video a otras personas. ¿Dios te ha revelado algo en sueño o en oración? Cuéntamelo, también lo quiero saber. Así que no olvides darle like a este video. Te doy la bendición en el nombre del Señor Jesús. Suscríbete y activa esa campanita de notificaciones para que te lleguen más videos como este. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, te habló tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez, de Esto No Es Un Cuento. Y te digo, hasta luego.